Entonces hay un grupo de palabras, varias palabras del inglés que las hemos necesitado. Hablamos hablando de préstamos, se las cogimos prestadas, pero dijimos, tenemos que hacer un esfuerzo por quedarnos con ellas. Ahora, ¿qué hacemos para que ellas se identifiquen, esas palabras se sientan bien, no discriminadas, se sientan de la familia del español? ¿Qué hacemos? Le decimos a la palabra estrés, mira, tú vas a botar una S. Para que se desestrese. Sí, entonces delante de la primera S tú te vas a poner esta E, póntela. Esa es tuya. Ahora tú también vas a llevar una tilde en la última sílaba. Entonces tú te llamas estrés. Entonces al estrés... ¿No le causará estrés eso a esa palabra? No, se siente contenta porque dijo, ya por fin tengo una familia. Okay. Bueno, en inglés ella tiene su familia, pero ella llegó aquí y dijo, ya, denme la cédula de aquí, del español. Entonces le damos cédula a la palabra estrés y le dijimos, además, tú vas a parir, tú te vas a reproducir, tú vas a escribir el verbo, tú vas a tener el verbo estresar, el adjetivo estresante, ¿qué más? Estresado. Estresado, o también adjetivo. Ah, qué bien, ahora me multipliqué. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Un Giro Diferente. Hoy tenemos un episodio lleno de palabras. Y cuando digo lleno de palabras, lo digo literalmente. Ya verán por qué. Y quiero empezar preguntándote a ti que me ves y me escuchas. ¿Alguna vez te ha pasado que te confundes con palabras como absolver y absolver? O que te preguntas si está correcto decir googlear, que lo decimos bastante. ¿Sabías que no es lo mismo decir taza con S que taza con Z? Como tampoco es igual decir casa con S o casa con Z. Parecen iguales, ¿verdad? Pero no lo son. Y esas diferencias pueden cambiarlo todo. Hoy conversamos sobre esas palabras que usamos a diario, pero que no siempre entendemos del todo. Hablaremos de extranjerismo, de creación de palabras, de esas palabras que se parecen y que nos confunden, y de esas que suenan igual, pero no significan lo mismo. Así que prepárate para descubrir el idioma como nunca antes. Y para esta ocasión me acompaña alguien que ama tanto la lengua como yo preguntar. Hoy está con nosotros Rafael Peralta Romero, escritor, académico de número de la Academia Dominicana de la Lengua y correspondiente de la Real Academia Española. Además, se desempeña actualmente como director de la Biblioteca Nacional. Y tal vez lo más importante, es mi mentor y mi amigo. Bienvenido, estimado Peralta, a este espacio de diálogo y reflexión. Gracias. Gustoso estar aquí por fin. Por fin. Sí, sí. ¿Le llegó su momento? Claro, por eso que uno no puede desesperar. Hay que confiar. Así es. Siempre habíamos hablado de cuándo iba a venir y usted siempre a mí hacía la broma de que cuando te falta un invitado. Sí, sí, también estoy preparado para eso. No digamos que fue el caso. No, pero me ofrecí para si un día el invitado falló porque tuvo que salir de urgencia, ya estaba citado, dije, no hay problema, yo voy. No fue el caso, Está pero bien. quiero que sepa que nos sentimos, y especialmente yo, altamente agradecida de que haya tomado este tiempo para participar de este proyecto tan importante. Entonces salgo ganando en un sentido porque esta es una invitación a mí, Sí. pero yo sigo entonces en el círculo de espera para el día que un invitado no pudo venir porque se enfermó, se le enfermó un niño, se le murió la suegra, entonces me llama a mí. Y a mí me alegra saber eso porque nosotros hoy vamos a tratar de muchos temas y lo que quiere decir que aunque vamos a tener la oportunidad de ver distintos puntos sobre el idioma, tal vez no vamos a poder profundizar tanto en un solo tema por cuestión de tiempo. Así que el hecho de que usted diga que está disponible para cuando haya una falla, me alegra mucho porque podremos profundizar en estos temas de la lengua que sé que le gustan tanto. Claro. Por ejemplo, quiero empezar este diálogo diciendo que la lengua española, como toda lengua viva,
está en constante movimiento. Y parte de ese movimiento ocurre cuando nos encontramos con otras culturas, otras formas de nombrar el mundo. Así que para empezar me gustaría que conversemos sobre esas palabras que vienen de afuera, es decir, de otras lenguas, los extranjerismos, que son tan usados últimamente y que hay personas que se sienten bien porque se sienten como especiales al usar otras palabras y hay otras personas que son más conservadoras que no les gusta. Entonces la pregunta sería, ¿cómo el español adapta estas palabras o a veces las resiste? ¿Cuáles son los criterios que usamos para incorporar extranjerismos al español? Bueno, gracias. Me gustó que usara dos palabras que no tienen que ver con afinidad, a pesar de que tú no usaras la conjunción y. Dijiste, el español adopta, no, primero dijiste adapta. Ajá. Y adopta. Uh-huh. Esas palabras extranjeras. Bueno, esas dos, adaptar y adoptar, son palabras parónimas, o sea, parecidas, pero no son familia. Sin embargo, hablaremos de ello, créanme. Bueno. Sin embargo, en las palabras de otros idiomas que llegan a nosotros, nombrando cosas, nombrando acciones, nombrando funciones, trabajos, a veces las necesitamos. Lo ideal es que la palabra de otro idioma que llega, pero hay una palabra en nuestra lengua, debemos preferir la de nuestra lengua. Bueno, la palabra mouse, por ejemplo, entró cuando llegamos al mundo aquí de la computadora. Y hay una pieza que ellos, lo de otras lenguas, les llaman mouse, porque así es que ellos hablan. Entonces aquí debería llamarse como ratón. Debería. Porque la piececita parece un ratón y se mueve y tiene una cola. Bueno, esa pieza de la computadora en español debería ser ratón. Pero hay otra. Bueno, y de la misma computadora comenzamos a decir que esta parte de la computadora se llama desktop. Sí. Pero tenemos la palabra escritorio en el español. Entonces no necesitamos a desktop ni a mouse, porque tenemos palabras en español. ¿Qué pasa? Nosotros sabemos de habichuela con dulce, de moro, de locrio, de sancocho, pero no sabíamos de lasaña. Pero nos gusta la lasaña. Riquísima. Y quienes crearon la lasaña la escriben lasagna. Con G, ¿verdad? Con G, y la GN en esa lengua, el italiano y el francés, produce el sonido ñ. Ellos tienen el sonido ñ, pero no el símbolo, el signo ñ. El signo ñ lo tiene el español. Que para toda la palabra que lleven ese sonido, entonces el español tiene una letra, sin la cual no se podría escribir España. Entonces, ¿por qué si lasaña, los italianos dicen lasaña? ¿Por qué nosotros no podemos decir lasaña y escribir lasaña? Ok, ya no comemos esa comida que nos gusta y la hacemos aquí. Podemos escribir lasaña sin la G intermedia, pero con la letra ñ. Y eso pasa entonces de los franceses, algunos, porque yo no estoy a ese nivel, toman una bebida exquisita de los franceses que se llama coñac. Y se escribe C-O-G-N-A y terminado en C. En francés también G-N da ñ. Entonces nosotros podemos decir coñac y escribir coñac con ñ. ¿Tú sabes que a mí me pasa, no sé, tal vez le pase a otros tanto, que tengo como sentimientos encontrados a la hora de adaptar algunas palabras en su grafía, en su escritura al español, porque si yo voy a escribir, y esto lo conversábamos, la palabra juca, como yo escribirla con J-U-C-A, yo me siento como si estuviera escribiendo una falta, por no decir que me siento también como un poco ridícula o inadaptada. No, yo te pido o te recomiendo que le tengas mucho respeto a tu lengua, al español.
defiende ese. Y los otros que corran la consecuencia. Parece que es una rebeldía la mía, no. Esa palabra que se suena en la prensa porque la policía intervino en un centro nocturno y que algunos dicen nightclub, y detuvo a unos muchachos que estaban fumando con ese aparato que tiene varias mangueritas para fumar colectivamente y que nadie sabe lo que fuman ahí. Bueno, ese aparato en su lengua, o donde lo trajeron, se llama juca, pero en español tiene palabra. Equivalente. Sí, extraña, hay una palabra que se llama nalguile. Suena raro esa palabra. Sí, nalguile, nalguile. Entonces, yo, como conocí esa palabra en la búsqueda libresca, no por el uso, porque tampoco conozco ese aparato hace mucho, lo sé porque soy periodista y en la prensa se trata de eso. Entonces yo dije, y se escribe, y los periodistas hacen un esfuerzo por escribir esa palabra en inglés, con H, con doble O, con no sé qué, con K y eso. Yo digo, yo no lo voy a escribir así. Eso es demasiado esfuerzo para escribir una palabra para un objeto que a mí no me simpatiza para nada. Entonces, además decimos juca. Le estoy haciendo un favor, le estoy haciendo una concesión al escribirle juca, J-U-C-A. Claro, entre comillas, hasta que la academia lo adapte. Las academias del español funcionan a partir de lo que hacen los hablantes. Un día la academia aceptará como adaptación de ese instrumento la escritura juca con J y U. Así como la academia aceptó la palabra blister, que la palabra blister viene del inglés. Se escribe así mismo. Pero ¿cuál diferencia tiene en inglés? Yo conocí esa palabra en el mundo farmacéutico. Sí, los paquetitos donde vienen pastillas. Un blister. Pero si se escribe así mismo en inglés, tiene una diferencia para que sea de español. Es una palabra llana, por tanto, que termina en R. Por tanto, en español lleva tilde en la I. Si le pusiste tilde en la I, ya está en español. El español dijo, no voy a... En español dijimos, no vamos a traducirla, no tengo una palabra bien. Y la palabrita como que es simpática, blister. Ok, el español se quedó con la palabra blister. Hace poco yo participé en una reunión de académicos para tratar la palabra clúster, que está muy de moda en la economía dominicana. Clúster turístico, clúster del mango, clúster de tantas cosas. Y la traducción como que no se adapta porque la traducción es paquete, racimo. Mira, es un grupo de personas que hacen una misma actividad. No es un racimo de plátano, no es un racimo. En esa reunión de académicos, yo presenté que la palabra clúster se aceptara como blister, porque tienen como la misma estructura. Y los académicos presentes se guiaban por la forma en que se pronuncia la palabra. Cluster. A mí yo dije, yo voy a decir cluster. Ay, no. Yo voy a decir clúster. ¿Y qué pasa? Que el plural de clúster es muy fácil si tú la adaptas al español y le pones tilde en la U. Óigalo bien, economistas, productores, empresarios. Clúster con tilde en la U, porque es una palabra llana terminada en R. Pero cuando venga el plural, ¿cómo lo vamos a plural? Clusters. No, clústeres. Pero es más largo. Pero bueno, en español es así. Peces, pez se pluraliza peces y caracteres, hasta, entonces bueno, siempre en español hay una posibilidad de agregar una palabra, una letra al plural, además de la S. Bueno, si la palabra termina en consonante, como árbol, árboles, lápiz, lápices, clúster, clústeres. Bueno, clústeres en plural. Eso es una adaptación. En esa palabra no hay mucho trabajo para hacer una adaptación. Ahora, si volvemos a la comida que comencé hablándote, de coñac, que no mencioné el champán, no hay que escribir champán con G.
es champán o champaña. Y si usted gourmet, usted es gourmet, no, se puede ahorrar la T y todas esas cosas, y la O intermedia, entre O, U. Simplemente gourmet, terminado en E con tilde, palabra aguda del español. Y si a mí me gusta el cóctel. El cóctel, que entonces usted no lo escribe cóctel, sino cóctel o cóctel. Ya pierde una letra, se pasa con O. ¿Y qué más? Le digo, la adaptación es una correspondencia que tienen los académicos con el usuario, que sí defienden la lengua, pero dicen, no vamos a oficializar esta palabra, porque no la necesitamos. Pero el español coge prestadas palabras y no la devuelve. ¿Cuándo toma palabras prestadas? Se toman palabras prestadas, los lingüistas le llaman préstamos lingüísticos, pero quizás el término es inadaptado, ya, en algunos casos, porque nos quedamos con la palabra, como champú. ¿Cómo le vamos a devolver la palabra champú a su origen? Que la escriben con SH y terminado en 2O. Sí. No, pues en español es champú con CH y terminado en U con tilde, porque ya nos quedamos con champú, la necesitamos. Y necesitamos Es decir, que se hacen préstamos o adaptaciones de palabras extranjeras cuando no tenemos un equivalente en el español. Sí, y algunas veces, aunque tengamos, porque no debe ser, por ejemplo, la palabra spray no la necesitábamos. ¿Qué tenemos en español? Bueno, le dicen atomizador. Ah, es cierto. Entonces, ¿qué pasa? Spray comienza con S, Sí. termina en Y. Bueno, pues spray en español tú lo comienzas con E y el plural lo pone sprays. Suena raro eso. Sí, pero ¿te suena raro? ¿Béisbol te suena raro? No. No, porque cuando tú naciste ya existía béisbol así mismo, pero en inglés se escribe baseball. Sí, pero no se pronuncia baseball. No, ellos pronuncian béisbol. Entonces nosotros la tomamos con su pronunciación. Pero te digo más, del béisbol hay muchas palabras tomadas del béisbol porque nosotros no inventamos el béisbol. Lo trajeron los gringos. A la primera base, bueno, le llamamos primera base, a la segunda. Ahora. Y en otros contextos. Sí, pero otras posiciones del béisbol. Los periodistas dominicanos fueron tomando conciencia hace cuestión de 30 años para llamarle campo corto a la posición intermedia entre la segunda y la tercera. Y no fue adaptado. Quizás se pueda adaptar, pero te voy a decir lo que se llaman los jardines o campos en el béisbol. Aquí decíamos le field, center field. Ya eso pasó, porque eso es jardín izquierdo, jardín derecho y jardín central. No tuvimos que adaptarla. Ahora, ¿sabe qué palabra es un perfecto ejemplo de adaptación? Cuando el bateador, yo sé que tú eres mujer y que no sigue mucho las cosas de... Por ser mujer no, porque yo no sigo mucho los deportes, pero tengo una hermana que es fanática de verdad. Seguro que liceísta. Lo es. Ella es liceísta de verdad y yo soy liceísta en coro. Ah, ok. Mira, cuando un bateador da un batazo que cubre las 3 bases, o las 4, porque tiene que llegar al plato, que algunos le dicen home todavía. Sí. Bueno, eso se llama en español cuadrangular. Sí. Pues son 4. Sin embargo, a mí me gusta la adaptación del inglés, porque con esa fue que yo crecí de muchacho y me acostumbré a ella. Pero es tan bonita esa palabra home run, J-O-N-R-O. J. J, no H. Porque en inglés home run se escribe como amerrun, que parece a berrón. Entonces, por cierto, que berrón también se adapta a berrón, no bairrón, no, berrón. Entonces, ¿qué pasa? Que de la palabra jonrón en el español, aquí en República Dominicana, en Cuba, Venezuela, México, Puerto Rico, tiene que decirse jonrón y escribirse jonrón con J. Porque de la palabra jonrón se deriva entonces
el verbo jonronear. Dio jonrón, bateó de jonrón, jonroneó. Al que batea, al jugador que es frecuentemente, logra batear así, cuadrangular, él es un jonronero. Entonces, y el plural de jonrón, jonrones. Fulano ha conectado, entró al grupo de los 600 jonrones, de los 700 jonrones. Yo no soy seguidor, pero yo estuve empujando para que Alex Rodríguez llegara a los 700. Jonrones, no amerrón. Okay. No jonrones. Entonces, me queda que hay el jugador que lanza la pelota hacia Es el pitcher. el pitcher en inglés con T, pero ahí la adaptación es fácil. Nada más hay que quitarle la T Pitcher. y ponerle tilde en la I, pitcher. Y Pitcher. al catcher quitarle la T y ponerle tilde, catcher. Ya eso está en español ahí, porque hay receptor y hay lanzador. Sin embargo, al pitcher ponerle lanzador se acepta y se usa, pero hay más cosas más situaciones en las que una persona puede ser lanzador. Lanzan piedras, lanzan esto, lanzan aquello. ¿Y pitcher le dicen a los cobradores de guagua? Yo a eso, al cobrador de guagua, no sé esa palabra, el ¿De origen, dónde habrá venido eso? pero yo se lo digo sin R. Pitcher. Piche. El cobrador de guagua para mí es un piche. Y el lanzador de la pelota en el béisbol es un pitcher. Porque no tiene razón que le digan pitcher al cobrador de guagua. Bueno, yo escribí piche. Y se quedó en un cuento. Te decía entonces, pasamos por del béisbol, pasamos por... Vamos a darle un toquecito con la ropa. Ok. Con la ropa. La primera palabra que me llega de la ropa, ¿cómo se llama? Ese traje negro que se pone en los... Suéter. No, Suera. traje como formal. Ah. Cuando el hombre se va a casar. Y esas cosas. Sweet. No, smoking. Ah, Que se parece también a fumar. Sí. ¿No entiendes? Smoking. Terminado en G y también con la letra K. Mira, ese traje en español se puede llamar smoking comenzando con E. Y terminando en N. En N. Solamente. En N solamente. Y desaparece la K. Es smoking. Y no lleva tilde porque termina en N. Smoking. La ropa de hombre, de esa ropa de gala de hombre que en inglés se llama smoking. Mira, entonces hay un grupo de palabras, varias palabras del inglés que las hemos necesitado. Hablamos hablando de préstamos, se las cogimos prestadas, pero dijimos, tenemos que hacer un esfuerzo por quedarnos con ellas. Ahora, ¿qué hacemos para que ellas se identifiquen, esas palabras se sientan bien, no discriminadas, se sientan de la familia del español? ¿Qué hacemos? Le decimos a la palabra estrés, mira, tú vas a botar una S. Esa S Para que se desestrese. Sí, entonces aquí, delante de la primera S tú te vas a poner esta E, póntela. Esa es tuya. Ahora tú también vas a llevar una tilde en la última sílaba. Entonces tú te llamas estrés. Entonces al estrés... ¿No le causará estrés eso a esa palabra? No, Esos se siente cambios. contenta porque dijo, ya por fin tengo una familia. Ok. Bueno, en inglés ella tiene su familia, pero ella llegó aquí y dijo, ya, denme la cédula de aquí, del español. Entonces le damos cédula a la palabra estrés y le dijimos, además, tú vas a parir, tú te vas a reproducir, tú vas a escribir el verbo, tú vas a tener el verbo estresar, el adjetivo estresante, ¿qué más? ¿Estresado? Estresado, o también adjetivo. Ah, qué bien, ahora me multipliqué. Entonces, Scanner se dio cuenta de eso. Scanner, tú eres del que dice Scanner. Entonces a Scanner le dijimos, mira, toma esta E, póntela. Ponte este acentico en la A, esa rayita, Scanner. Y te sobra una N, bótala, que no la necesitas. Entonces Scanner le dijimos, también tú vas a tener verbo, escanear, adjetivo, escaneado. El que escanea es un escaneador. Antes había pasado, más antiguo que esa es la palabra estándar.
estándar. Entonces estándar adquirió su E delante y una tilde en la A. Entonces tiene su plural, estándares. Entonces está muy en uso la palabra estándar. Ahora está muy en uso, porque antes yo solamente usaba o escuchaba estándar cuando era un carro mecánico. No, pero los estándares para medir en la economía, en distintas áreas, en la salud, los estándares de tal cosa, en la estadística en general, estándar es una palabra fundamental que nos prestó el inglés y se lo agradecemos, porque no la vamos a devolver. Ellos se quedan con la suya y nosotros adaptamos a nuestro estándar. Tal vez esto no tenga que ver, pero nosotros le hemos hecho algún préstamo o algún aporte al inglés. Bueno, sí, tú ves palabras en inglés que se diferencian del español en el final, como por ejemplo gasolina. Al tú decir nosotros los habitantes de la gran patria que es la lengua española. Sí, claro. En inglés dicen gasoline sí. y escriben gasoline. Bueno, pero ¿de dónde la copiaron? Del español. Y hay más. Pero los habitantes de esta isla donde vivimos y nacimos nosotros, que es la República Dominicana, la isla de Santo Domingo, le hemos prestado al inglés y a otras lenguas la palabra huracán. Pero entonces ellos, como ellos son muy poderosos, muy orgullosos, no van a decir, no, eso... Ellos no dicen huracán. Esos salvajitos no nos van a poner cosas a mí. Entonces ellos le ponen otra R a huracán, y dicen como ellos quieran. Pero se la prestamos aquí porque es una palabra de nosotros, nuestros antepasados los taínos. ¿Sabes que lo he escuchado decir que la palabra barbacoa y barbecue? No. Eso no se puede quedar. De los taínos aprendimos la palabra barbacoa, pero los dominicanos la usamos para referirse a un entramado que ponen en las casas pobres, una tabla ahí que guardan cosas. Pero eso está de vuelta, pero con unos diseños bonitos ahora. Bueno. Pero entonces aquel sistema de asar carne se llama barbacoa. Entonces eso trascendió nuestras fronteras y en otros países. Los estadounidenses, como no sabían decir barbacoa, que se la llevaron de aquí. Sí, ellos los pobres tienen que conformarse con decir barbecue. Entonces nosotros vamos detrás de ellos imitando, le decimos barbecue, pero di barbacoa para que ellos aprendan a decir barbacoa, como a los niños. Cuando el niño dice una palabra mal, no la repita tú, dile la palabra bien, porque él te oye, el niño es inteligente. Y si tú dices la palabra mal, como él la dice, entonces el niño piensa, qué bruto es. Eche. Sí, él no sabe decir leche, dice el niño para él. Porque él dice cheche, pero él dice leche, para él está diciendo leche porque él sabe que con eso es que él se alimenta. Entonces, eso. Oí a un ciudadano español, un escritor español, hablando aquí en un programa de radio, diciendo, esto por eso debo decir ese crédito, que la palabra Miami, el nombre de esa ciudad del estado de Florida, esa palabra, por su origen, es Miami. Como los gringos no saben decir Miami, dicen Miami. Entonces los que vamos de aquí, donde se habla decimos español, Miami entonces también decimos Miami. Y aquí, viviendo aquí, dicen Miami. Sí. Entonces, señor, diga Miami y dígale a los gringos Miami para que ellos aprendan a decir Miami, enséñalo. Es que a veces esa no es tan difícil como decirla, porque hay personas que la usan aquí y de alguna manera uno escucha las dos pronunciaciones. Pero a mí, por ejemplo, se me hace muy difícil decir que bacon, yo digo bacon. Entonces, y tú sabes que así que se adapta bacon. Bacon. Yo no voy a decir, pero será muy difícil que a mí me escuchen pidiendo bacon en el supermercado. Pero te tengo un consuelo. Esa palabra del inglés, que parte de un elemento para preparar comidas, una tirita de carne. Un ingrediente. Sí. Se dice bacon en inglés. Sí. Pero te tengo la buena noticia, que tiene dos adaptaciones. Bacon y bacon. Pero bacon, escrito bacon. Si los gringos dicen bacon, está bien, o de donde venga la palabra, que ahora no recuerdo si es del inglés. Digamos bacon, pero ya sabemos que se puede decir bacon y se puede decir bacon. Quiero preguntarle, antes
de pasar de tema, ¿cuáles palabras ha adaptado el español que estén ya incorporadas al diccionario? Las que estamos hablando, yo tengo una lista y si la leo no terminamos. Por ejemplo, mira, hay un bistec. Ajá. Bistec tiene una forma de escribirse en el francés, o no, en inglés, beef. Entonces, en español se escribe bistec, Sí. simplemente bistec. Y hay más. No, esta no. Yo te puedo buscar alguna. Que, Yo, por ejemplo, siempre lo recuerdo con un dilema cuando hablaba con una persona con la palabra sommelier. bueno, los que saben de vino, los que toman vino, saben que hay un servidor de los establecimientos que sirven vino, que sabe de vino él y que está para atender al cliente, para recomendar, y que en francés se dice, eso es sommelier. Pero el español dijo, eso es sommelier en español. Por Dios. ¿Quién dice sommelier, aparte de usted? Bueno, y muchos españoles dirán sommelier. Yo estoy porque la gente encontrar quien diga sommelier para ellos no estar solo. Y los propios sommeliers no se sientan ofendidos cuando yo le diga sommelier. Dígame qué vino usted me recomienda. Que no me diga, yo este tipo. Ajá. No, realmente, en español, que lo está diciendo mal es que dice sommelier. En español, sommelier. Y como este espacio lo escuchan también gente vinícolamente cultas, entonces, a propósito de tu pregunta, mira, hay palabras del latín, no lo tomamos en cuenta, pero nuestra lengua es hija del latín, y algunas palabras llegaron crudas, no adaptadas. Como llegó la palabra agua, ya todos nosotros nacimos diciendo agua, pero en latín era Aqua. Aqua. Pero entonces la palabra aquarium, y la palabra auditorium, y la palabra podium, ¿y cuál más? Esas son del latín. Del latín, pero todas se adaptan terminando en Auditorium, dijo. ¿eh? Auditorio. Auditorio y currículo en vez de currículum. Entonces, esas son del latín. Pero ¿qué pasa? Que la mayoría de nuestras palabras son del latín. Todavía en la medicina usan la palabra, en la farmacología, la palabra ferrum. Ferrum es del hierro, es hierro en latín. Y después, pero nosotros tenemos una palabra en español que ya sustituyó a ferrum, que es hierro. Sí. Sin embargo, muchos derivados de hierro lo decimos con F. Por ejemplo. Ferroso, sulfato ferroso, y ferretería, y ferretero, y ferrocarril, y el adjetivo férreo, para decir, es un tipo, un dictador, por ejemplo, es muy propio para dictadores, la férrea dictadura de fulano en Centroamérica. Entonces, todas esas palabras, bueno, del latín tienen esas raíces. Hemos hablado de que, la palabra oro en latín, nosotros no decimos la palabra oro como se dice en latín. No. Sin embargo, todos los derivados de oro en español son exactamente como con la estructura de oro en latín. Algunos ejemplos, ¿cuáles serían? Aurífero, aureola, y nombres como Aurelio. Viene de eso porque en latín, aureus, pero te digo más, en la química. En la tabla periódica, lo Exacto. recuerdo. El símbolo del oro es AU. Ajá. AU. ¿Por qué si es oro? ¿Por qué es AU? Bueno, porque no, el latín era la lengua de la ciencia y de la filosofía. ¿Sabes que el otro día usted me dijo eso de Argentina? Bueno. El símbolo de la plata. El símbolo de la plata en química es AG. Entonces, ese país que se llama Argentina quiere decir que es de plata, porque Argentina es un adjetivo que significa de plata. Pero ellos tienen muchos lugares llamados plata. Muchos. En Argentina, el nombre plata es importante. Río de la Plata. Y viene de ahí, sí, de esa raíz del latín. Exacto. Hay Ciudad de la Plata, Río de la Plata y el río propiamente llamado La Plata. Porque al navegante, al explorador que llegó allá, al conquistador, le pareció que todo era de plata. Bueno, y no es malo ser de plata. También
Hay otra palabra que a ti te chocó en estos días en una conversación, que tenía que ver con el latín. ¿Cuál sería? No la recuerdo. Bueno, no, ahora yo tampoco. Bueno, Pero cuando se recuerda me dice, mientras tanto, me estaba citando algunas palabras que ya sí han sido aceptadas o incorporadas sí, a sí, la sí. lengua española. Ah, claro, vienen también del italiano. Por ejemplo, la palabra piano, en la música y en el canto, el bello canto, como dicen algunos todavía, bello canto, que es en latín, el canto eso clásico. Hay muchas palabras del italiano adaptadas en las artes. Piano, soprano, soneto es una palabra italiana. Pero que ya nosotros no lo sabemos. ¿Por qué? Porque nacimos con esas palabras. Cuando nosotros nacimos, bueno, yo perdona que te mencione en el grupo mío, dado que tú somos medianamente contemporáneos, pero tú... ¿Quiénes? ¿Eh? ¿Quiénes? No, somos del mismo siglo. Nosotros lo que somos es del mismo lugar de nacimiento. Y del mismo siglo. Bueno, sí, pero con Tú naciste en el siglo pasado, igual que yo. su distancia. Pero no somos contemporáneos. Porque los hijos míos también, y tú estás por tu Ajá. edad a nivel de los hijos míos, de la más chiquita. Gracias. Entonces, los hijos míos nacieron también en el siglo pasado. Bueno, ¿qué te digo? Cuando yo nací, ya, para ponértelo más, aquí ya se conocía el espagueti. Pero mi padre nunca se preocupó, ni mi padre, cómo se escribe la palabra espagueti. Por suerte, ellos compraban espagueti y lo decían como lo dice espagueti. Pero hay gente que tiene el problema de cómo escribir espagueti. ¿Espagueti se usa en singular o en plural? Terminado en S. Espaguetis. Sí, sí. Comienza con E y no lleva H en ninguna parte. Como tampoco whisky lleva H adaptado al español. Ah, ok. Es como con G, whisky. Bueno, la palabra whisky originalmente se adaptó por disposición de la academia. A veces hay cosas que son que la academia lo decide y la mayoría es porque los hablantes lo usan. Que la academia la adaptó con G, whisky. Whisky sin la H y terminado en K. Y luego, en el alfabeto español no estaba la letra W. No, W. W, O exactamente. sea que esta famosa marca de carro, ¿cómo usted la diría? BMW. Bueno, O algunos dicen W, pero esa letra no se llama B, se llama tampoco V. se llama B. Bueno, entonces el whisky, la academia después rectificó, que no ratificó, porque ¿Cuál es la diferencia? son palabras, primero, parónimas, rectificar y ratificar, pero no tienen ningún parecido. Una es que, mira, tienen una relación, porque en una echa para atrás. Es una relación contraria. Sí, exactamente. Rectificar es retroceder, echar para atrás. Y ratificar es decir, sí, Reafirmar. es así, es como dije antes. Entonces la academia rectificó con la palabra whisky y la llevó a whisky con W. Mira, la palabra bazooka con Z, que aunque al director de la academia, don Bruno Rosario, no le gusta que uno pronuncie la Z, pero bueno, es una realidad. La palabra bazooka se escribe, sí, con Z, O y K, pero adaptada, pierde la O y pierde la K y pasa a C. Hay una norma en el español de que la letra K debe usarse solamente al principio de palabra. Por eso es que yo no escribo folclore con K, sino con C. Pero te voy a decir, ya te dije de bistec, te voy a decir cosas, bueno, de béisbol, de blister, de blog. Bueno, hay una prenda de mujer, muy de mujer, que los dominicanos decimos mal, que en inglés se escribe blomer, con O. Pero no dicen blomer. No se pronuncia así, Se escribe así. se escribe así. Y en el español fue adaptada como la pronunciación en inglés, bloomer, que los dominicanos le ponen una N, no sé por qué. Mal pronunciado en todas las lenguas.
Y también, esta sí es muy buena, la palabra boulevard. Boulevard, así mismito como suena, como si fuera el verbo elevar. No digo boulevard, boulevard. No, porque boulevard se escribe en francés, que es de donde viene B-O-U-L-V-A-R-D. Pierde la D, pierde una O y se escribe boulevard. Claro, los que hablan inglés, como a ellos también les llegó esa palabra, los que hablan inglés dicen boulevard. Boulevard. Pero en español se dice boulevard. Y en el caso de la palabra mofle. Mofler, como chofer, Mofler se adaptó, pierde la U, pierde una F. Y no recuerdo si Mofler termina como chofer, como si Mofler se escribe E-U-R, no lo recuerdo. Mofler es palabra llana y por tanto lleva tilde en la O. ¿Y la chofer? La palabra chofer se parece a Mofler en su estructura. Chofer en francés se escribe chau, doble F, E-U-R. Viene del francés. Sí, chofer es una palabra puramente de francés. Por eso yo nunca digo chofer. Y en español algunos dicen chofer y te le ponen, si es chofer, le pone tilde. Yo no digo chofer, porque viene del francés. Entonces en francés, chofer. Tú vas a Francia, tú hablas con un conductor que se le dice chofer, aunque tú no sepas francés. Él va a entender. Sí, si tú hablas mal del chofer ahí en un vehículo, en un taxi, tú dices, este chofer está loco. La palabra chofer se ve. Él entendió que la palabra, sabe que están hablando de él. Mira, esas son palabras adaptadas, aceptadas y que no tenemos que complicarnos. Ese procedimiento que se hace en medicina para adaptarle a una persona, a un equipo, para su funcionamiento cardíaco, pulmonar o lo que fuera, que yo no, el asunto no es de la técnica médica. Hay una palabra que en francés, en español, perdón, en inglés se escribe B, o sea, V, Y, guión, paz con doble S. No te compliques con eso. Esa palabra la necesitamos, porque necesitamos el procedimiento que sirve para salvar la obstrucción de una vena o de otro conducto. Entonces el español tiene esta bella palabra que es bypass, palabra aguda terminada en S, por tanto lleva tilde, bypass. ¿Y qué más? A propósito de tu pregunta, todas esas son palabras adaptadas. Y entonces, ¿usted tiene una lista larga? Bueno, esta lista tiene ¿cuántos son? Esta lista tiene. No son muchas. Te voy a decir ahora, para exactamente. Voy a ir a la última página para decirte. Dígame cuál es la última palabra que usted tiene en esa lista. Pero no tengo orden, ahora me lo cambiaron el orden. No. Porque no nos va del tiempo de abordar los otros temas. 104, 121 palabras, porque la última palabra lleva Z. Okay. Y es la palabra zipper. Ajá. Zipper, que también se le llama cremallera en español, y que cuando yo era niño yo oía gente llamándole rirá, porque por lo menos no iban a conocer la palabra cremallera, pero sí se conocía la palabra zipper. Pero la palabra zipper en inglés se escribe con dos P. En español le decimos, bota una P, no te preocupes, y ponte esta tilde en la I. Simplifícate. Y ya tú eres de nosotros. Pero una palabra muy importante para esto, porque esas están en la boca de la gente. Hay palabras que, bueno, la gente dice, yo nunca he oído esa palabra ni me importa. Pero la palabra jacuzzi, la gente se empeña en escribir como se escribe en su lengua original, que es el italiano. ¿El italiano o es el inglés? Parece del italiano. Jacuzzi, que se escribe con J, Q, Z, I, en su lengua original, sea el inglés o el italiano, que ahora no recuerdo. En español se resuelve con la letra Y y bota la Z y la cambia por una S. Entonces no tenga temor escribir jacuzzi
Y la otra, para que ya que tú sigas preguntando, te voy a decir esta última. La palabra tique. Tique. Ujú. ¿Para qué complicarse escribiendo tique con una C, con una K, con una cosa? No, simplemente con la Q. Tique. Ni termina en nada que no sea la E. Si es plural, tickets. Los tickets de combustible, los tickets de Aéreo. aéreo, los tickets para entrar al teatro, tique, sencillamente tique. Ah, mira, entre las palabras que comienzan con S, nos faltó estatus. Estatus. Entonces, estatus, comenzando con E. Y tiene su equivalente en español porque tiene estado. Pero le permitimos el estatus porque como que tiene algo, esa palabra, que en algún momento el hablante dice, no, si digo estado, porque nadie dice su estatus de salud. Dicen estado de salud. Sí. Pero si es social, su nivel, entonces estatus. Capricho del hablante, bueno, pues vamos a decir estatus. Con E. Con E. Ok. Entonces, después de conocer alguna de estas palabras que hemos adaptado al español, le hemos cambiado la ropa, como se dice en algunos casos. Quiero que veamos ahora algunas palabras que tienen, hemos visto aquí que las palabras tienen una vida fascinante, pero a veces algunas se parecen tanto que pueden jugarnos una mala pasada. Sí. Hablemos ahora de esas palabras que son las palabras parónimas, que tantas veces nos confunden y a veces nos divierten. Para muchas personas puede resultar complicado saber cuándo usar la palabra absolver, terminado en B, o cuándo usar la palabra absolver, terminado en V, o cuándo usar actitud con P o actitud con C. Sí. ¿Podría explicarnos qué son las palabras parónimas? Sí, son palabras parecidas. Y a veces no son familia, no tienen nada que ver, pero se parecen. Absolver y absorber. Absorber, chupar una sopa, por ejemplo. Tomar un alimento líquido, absorber. Pero se extiende, porque tiene entonces otro significado, a asumir algo, por ejemplo, un partido político absorbe a los militantes de otro partido. Y absolver es liberar a alguien de una acusación, quedó absuelto. Sí. Tú dijiste otra palabra. ¿Cuál? Actitud y actitud. Ajá, actitud con P, el conjunto de cualidades que pueda tener una persona para el ejercicio de una función. Pero actitud con C, que suenan iguales, es un comportamiento. No me gustó tu actitud, porque tampoco, la actitud no es que el tipo siempre hizo algo, a veces es que no hizo nada, porque te dije, mira, se está botando el agua, se abrió ese grifo ahí, esa tubería, y el tipo, ¿qué actitud tomó? Indiferente. Nada, él no hizo nada, su actitud es de indiferencia. Y una persona que viene y repara el grifo. Bueno, ese tuvo una actitud diferente porque fue suficientemente decidido, responsable, Y tiene aptitud. cooperador y tiene aptitud. Tiene buena actitud y tiene aptitud para el trabajo. Vamos a darle el trabajo a ese o vamos a promoverlo a él, si ya trabaja. Entonces, las palabras parónimas confunden al más inteligente. Yo quiero saber si usted nos puede dar algunos ejemplos que puedan ser curiosos de palabras que usted recuerde que una persona haya usado por otra porque se le parezcan. Bueno, yo he oído a dirigentes políticos en la televisión confundiendo la palabra estrato con extracto. Y pasa, eso como que ni el que lo entrevista ni nadie, eso se queda así. Estrato es un nivel o una capa. Y en la sociedad se habla de estratos sociales. Eso es como las clases sociales. Pero extracto es algo que se extrae, el resumen de un documento grande o el jugo de una fruta. Hay un aparato muy famoso ahora que es un extractor de jugos. Exacto. Y hay O de frutas.
Y las casas suelen, en algunos sitios, algunas casas suelen tener un extractor de grasa. Sí. Entonces hay extractor de grasa, hay extractor de jugo. En los baños debe haber como un extractor de aires impuros. ¿Y qué pasa? Cuando una persona que ha estudiado, es político, es periodista, es abogado, dice extracto por extracto, está muy confundido. Pero una que se confunde mucho conforme a tu pregunta es la palabra sesión, que comienza con S y también lleva S en la otra sílaba, que la confunden con sección. Entonces dicen que esta muchacha fue candidata a mí no sé qué cosa y ella va a tener hoy en su programa una sección de fotos. Sección de fotos es una expresión muy común en el mundo de la farándula, que lo dicen precisamente los asesores de imagen de comunicación, porque la muchacha no ha dicho nada y la muchacha cree que está bien porque el asesor, lo está diciendo. el Petro dijo sección. No, la muchacha va a tener una sesión de fotos, porque sesión es una reunión y tiene sesión la Cámara de Diputados y el Senado, tiene sesión cada ayuntamiento y tiene sesión de trabajo, un grupo de personas. Y dicen, bueno, a la muchacha le van a hacer fotos. Ahora, la palabra sección es una parte de algo. Se escribe con doble C. Pero hay otra palabra sesión que comienza con C y su segunda sílaba lleva S. Es del verbo ceder. Por lo cual tú puedes decir que en su sesión de ayer, el Congreso, bueno, no, el Congreso son las dos cámaras, por tanto, no puedo decir que el Congreso aprobó. El Senado aprobó la sesión con C, comenzando con C, la sesión de una propiedad pública que queda en la sección La Mina en Miche para tal cosa. Las tres palabras están ahí, pero hay más. Mira, hay un grupo de palabras que llevan la letra, la sílaba ya, sea con Y o sea con doble L, porque ya no hay letra L. Gracias a Dios. No, la letra L era necesaria, pero la academia dijo, no hay letra L, aunque haya el sonido L. Porque ahí está la palabra calle y la palabra llamar y la palabra llama y la palabra llegar, todo eso es importante. Pero no es una letra del alfabeto español. Ya, no busquen el diccionario. Ni CH. Ni busque la CH en el diccionario, ni el del teclado de ninguna maquinilla busque la letra CH. Bueno, ¿qué pasa? Que esas palabras en las que están vaya, que no se diferencian en la pronunciación. Vaya con doble L, vaya con Y. Una es del verbo vaya, del verbo ir, vaya de una plataforma física para poner rótulos y eso. Pero así también está haya con H y Y del verbo haber, haya con H y doble L del verbo hallar, haya sin H pero con Y, que es una empleada que atiende niños, una niñera, y la ciudad La Haya, allá en... ¿Allá dónde? Bueno, vamos a decir Holanda, pero ese país tiene otro nombre oficial. En Holanda, La Haya. Ese La Haya se escribe igual que como se escribe la forma del verbo haber, haya. Pero se escribe, lleva un artículo delante y ambos van en mayúscula. El artículo y el nombre haya, que es porque es el nombre de una ciudad. Vaya, cuántas palabras parecidas con tantos significados diferentes. Mire, definitivamente vamos a tener que volver. Ojalá que no me falte ningún invitado próximamente, pero ahí estaría usted. Para terminar, quiero preguntarle que hagamos una reflexión. Nos faltaron las palabras homónimas, que son aquellas que se escriben igual, ¿verdad? Se dicen igual, pero su significado es distinto. Para no irnos en blanco, dígame un ejemplo. Casa con S, las dos veces. Casa, vivienda.
casa, forma del verbo casar. Pero casar como cuando se unen en matrimonio, Sí. casarse. Sí, claro. E incluso, le digo más, hay casar, el verbo casar, de unirse en matrimonio, o unir a alguien, porque el sacerdote, el pastor o quien fuera, unen en matrimonio, aunque el ministro del matrimonio es verdaderamente el que se casa. Pero hay un verbo casar. Ahí entra lo que se llama la palabra... Casar con ese. Sí, hay otro verbo casar con ese, que no es el de contraer matrimonio. Esas dos palabras aparecen en el diccionario, cada una con un numerito arriba. Ese numerito se llama superíndice. Una, casar, contraer matrimonio. Otra, casar con el numerito 2. Anular una sentencia. Aquí ese poder lo tiene, digamos, la Suprema Corte, o lo tenía, porque ahora el Constitucional tiene todos los poderes. En el derecho se habla mucho de casar una sentencia, que eso es anular, porque en todas las instancias dictaron esta sentencia y la Suprema Corte la anuló. Eso es casar. Esas dos palabras, casar, son homónimas, se llaman iguales, como decir, tienen el mismo nombre, que es diferente a las palabras parónimas. Exacto, las palabras parónimas se parecen, pero yo no voy a decir que haya con H y haya sin H, son homónimas, aunque suenan igual, son homófonas, son parónimas, se parecen, pero la palabra, hay unas palabras que tienen muchos significados, como la palabra casa. Ajá. Es una sola palabra, pero tiene mucho significado. Yo anoté aquí que la palabra casa tiene 18 acepciones y nosotros nos quedamos con una sola, la casa, la vivienda. Y a veces queremos especificar que si tiene varios pisos, que un edificio de apartamento no es la casa. Bueno, en sentido estricto es verdad, la casa es una vivienda de un solo piso unipersonal, pero desde un punto de vista, tu casa es donde tú vives. Pero entonces casa tiene más significado como hoy las casas comerciales, que es una entidad ya no física, porque tal empresa es una casa comercial. Y la descendencia, como hablan en la Biblia, que Jesucristo era de la casa de David. ¿Pero qué casa? ¿Cuál es la casa de David? Descendiente de la casa de David, aunque José no fuera sanguíneamente su padre, pero estaba como de la casa de David. Entonces hay eso. Muchas acepciones, varias acepciones para la palabra casa. Eso significa que la palabra casa es una palabra polisémica, como es la palabra cámara, que tiene muchos significados, muchos. Yo pienso que la próxima conversación la vamos a empezar con las palabras como estas que estamos hablando, que son homónimas o polisémicas. Para Sí. terminar, quiero que, si es tan amable, me pueda decir algunas. ¿Por qué cree usted que es importante que amemos nuestro idioma y comprendamos mejor el idioma que hablamos cada día? El idioma es fundamental para entendernos y mientras más comunidad hay lexicográfica, más nos entendemos. Es decir, que si todos estamos de acuerdo con que este objeto se llama vaso, entonces no hay duda. Vaso con V. Claro, porque tiene una parónima. La palabra vaso tiene una parónima que se escribe con B. Con B. Se escribe con Z también, creo. No recuerdo. Creo que no. Un órgano del cuerpo se llama vaso, se escribe con B. Este objeto que está aquí para tomar agua se llama vaso, se escribe con V. Pero estamos todos de acuerdo. En un país pequeño como la República Dominicana, de una región a otra, a veces hay una diferencia para una cosa. Vamos a decir que yo me sorprendí mucho cuando yo era un jovencito que fui a vivir al Cibao por razones de estudio. ¿Cómo le llaman a ellos? Los muchachos cibaeños le llamaban a la toronja y le llaman grapefruit. Pero eso es un anglicismo. Pero a las bolitas de jugar, esas bolitas de cristal con que juegan... Canicas. En una parte le llaman canica y en otra le llaman belluga. Y otros le llamamos bolas. En mi pueblo siempre se llamó bola. Y veo que en los escritos de Mario Emilio Pérez, en el barrio San Miguel,
se le llama belluga. Llega un muchacho y él lo cuenta, Mario Emilio, y dice, ¿qué están jugando ustedes? Belluga, ahí se ríen. ¿Qué pasa? Que lo ideal es que todos llamemos a cada cosa por el mismo nombre, aunque una cosa tenga varios nombres. Y si podemos saberlo, entonces los otros nombres, aunque no lo usemos, como pasa con el animal, aquel animal cuadrúpedo de carga que rebuzna. Asno. Ah, tú le llamas asno, tú eres fina. Pero no fisna, sino fina. Bueno, la mayoría, ¿cómo le llamamos a ese animal? Burro. Burro. Es el primer nombre de ese animal. Los que hemos estudiado debemos saber que hay otra palabra, asno. Y otra más, que yo nunca la he usado todavía, la tengo en la reserva. Yo tengo la palabra jumento en reserva. Ay, no, que quién como. No la voy a necesitar. No. Pero en un poema podría usarla. Quizá en un cuento no. Pero no le diga a una gente de que, mira, bendito jumento, que si usted le quiere ofender, no lo va a entender. Bueno, pero entonces no me agrede. Si le digo jumento, no me agrede. Por lo menos. Pero si le digo burro, bueno, le sale lo la menor agresión que me devuelve es decir, más burro eres tú. Y lo enfatiza con una interjección. Si usted le dice jumento, le dice muchas gracias. Exacto. Bueno, lo ideal es que hablemos bien nuestra lengua a partir de los cánones precisamente de la ciencia de la lingüística y de los usos comunes. Digamos que yo que soy de la zona rural sé, bueno, no tan rural porque me crié en la Gastón Fernando de Linde, en Miche, pero hijo de agricultor. A los avíos que le ponen a los caballos, a la cabalgadura de carga, le ponen esterilla, y una pieza específica, le llaman aparejo. Uh-huh. Yo por lectura me di cuenta de que le llaman aparejo hasta los instrumentos de pesca, todo lo que sirve para una actividad, que vamos a pescar, llevé los aparejos. Entonces, si yo digo en Miches que el pescador metió los aparejos en el bote, y dice, pero este tipo está loco. Dice que aparejo en un bote, porque ellos entienden que aparejo solamente se le pone a las cabalgaduras de carga, porque el caballo de silla lleva silla, el caballo de carga lleva aparejo. Por eso hay incluso una frase, tanto en silla como en aparejo. Yo soy de silla y de aparejo, o sea, un hombre que se presta para distintas funciones. Bueno, yo pienso que entonces lo que hay que hacer es ver cómo hablan los otros, lo que hay que aprender de los otros y también nosotros asegurarnos que lo que decimos es así que se llaman las cosas. No llamarle hilaridad. Me río. Ya usted sabe que hilaridad es risa. Pero hay gente que cree que hilaridad es coherencia, y se entiende porque dicen, eso no tiene hilaridad, y dicen así, hilaridad es eso, hilación. No, hilaridad es risa. Una persona que ha estudiado no puede confundir la hilaridad con la hilación o con la coherencia. Y un hombre que no ha estudiado, como mi papá, nunca hubiera dicho hilaridad, porque ese problema no lo tenía. Mi papá hubiera dicho risa. No porque supiera mucho, sino porque no conocía la palabra hilaridad. ¿Qué es risa? ¿Qué es risa? Bueno, pues, estimado maestro Rafael Peralta, estimado amigo, estimado mentor, ha sido un verdadero placer conversar con usted como siempre lo es. Gracias por compartir conmigo y con mi audiencia su sabiduría, su pasión por la lengua y por recordarnos que las palabras no son solo herramientas, son también puentes, memorias y posibilidad. A quienes nos escuchan, gracias por acompañarnos en este episodio de Un Giro Diferente. Espero que se vayan con muchas preguntas, con muchas palabras nuevas y en este caso hasta es válido que se vayan con dudas. Nos vemos y nos escuchamos en un próximo episodio. Gracias por el privilegio de su tiempo. Hasta pronto.